va? Bienvenidos, esto es Referentes y como todas las semanas nos reencontramos en el aire de Telefe y en las redes sociales de IA para el Mundo para contar esas historias de personas y referentes de la provincia de Córdoba, de la región centro y del país. Hoy nuestro referente es Héctor Randane, gerente general de Aguas Cordobesas. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, mucho gusto y muchas gracias por recibirnos aquí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas vinculado al mundo del agua? Y mira, yo toda la vida trabajé en el agua porque empecé en la empresa provincial de obras sanitarias de casualidad. Empecé mi carrera profesional, luego me fui y luego cuando se privatiza el servicio de agua en Córdoba, en agosto del 97 me incorporo en la empresa como gerente de administración y finanzas, cargo que ejercí hasta hace 2 años y medio atrás, en que bueno, me terminan convirtiendo en gerente general. Así que la conozco a la empresa desde el día 1. Bueno, y venís ya de antes, ¿no? De lo que Sí, era la empresa sí, provincial. pero es una gestión totalmente diferente, ¿no? Lo que es una empresa provincial a una empresa privada, digamos, hay cambios en la gestión muy significativos, ¿no? ¿Somos conscientes del valor del agua? Yo creo que hacemos mucho esfuerzo nosotros para eso, trabajando sobre todo en la educación de nuestros niños. Creo que el común de la gente no lo tiene tan claro, cree que el agua cae del cielo y así como viene está para ser tomada, y eso no es así. A veces requiere un proceso complejo, costoso. Y hoy por hoy, digamos, con el cambio climático y demás, se hace a veces complicado, ¿no? Incendios, cenizas, algas y demás hacen que es difícil hacer un buen trabajo para proveerle salud a toda la población, ¿no? ¿Y cómo garantizas un agua potable? Bueno, el agua potable nosotros la garantizamos porque, primero, no te olvides, somos una empresa que tenemos certificadas todas las normas internacionales de calidad. Nuestro laboratorio tiene inclusive certificadas las normas 17025, que acabamos de volver a acreditar. Hacemos 50.000 análisis al año del agua, eso te da en promedio un análisis cada 10 minutos más o menos. Y obviamente cumplimos el 100% de la exigencia contractual para asegurarnos de que nadie tenga un daño en su salud por tomar nuestra agua. Hoy la cobertura es total, ¿hay acceso al agua potable en toda la población de la ciudad? Sí, mira, eso cuando empezó Aguas Cordobesas, la cobertura era del 77%. Hoy por hoy estamos cubriendo el 99% de la población, y además también, si no es en forma directa, lo hacemos en forma indirecta vendiendo agua en bloque. Ha habido en estos últimos años una tarea muy importante por parte de la municipalidad, que es el plan Más Agua, Más Salud, y eso, imagínate, ha significado incorporar mucha gente, 55 kilómetros se hicieron de redes para abastecer a los barrios más necesitados, con lo cual estamos prácticamente con una cobertura total de la ciudad de Córdoba. ¿Cuánto ha crecido, no? La población ha crecido, ¿no? Está claro. Ha crecido la cobertura, pero... Y del 77 al 99%, para que te des una idea, otro elemento de referencia, de 122 millones de metros cúbicos anuales que producíamos, hoy producimos 183, es un 50%. De 2.500 kilómetros de cañerías que teníamos cuando empezamos, hoy tenemos 5.000. De 11 estaciones... Para 5.000 kilómetros de cañería, eso es... Sí, es como... ¿De Ushuaia? No sé, es de Ushuaia a San Pablo, creo, una cosa así. ¿Todo eso en la ciudad? Todo eso en la ciudad. Después también tenés 11 estaciones elevadoras, teníamos en 1997, 98, hoy tenemos 28 estaciones elevadoras. Después incluimos el acueducto Los Molinos Córdoba, que tiene un acueducto de 30 kilómetros, que tiene la estación elevadora más grande de toda la provincia. Eso también estaba a cargo nuestro. Entonces la verdad que el desafío ha sido grande,
y creo que el crecimiento ha sido muy importante en infraestructura, así como también de capacitación, formación, de crear una empresa de la envergadura de la que hemos logrado crear en todos estos años, ¿no? Héctor, ¿cuál es el nivel de reserva de agua que tiene Córdoba? Bueno, las reservas, refiriéndonos a los diques, Sí. nosotros tenemos el dique más importante, que es Los Molinos. Está hoy, te diría, subutilizado, porque precisamente ahora se va a ampliar la capacidad de potabilización de la planta Los Molinos. Nosotros tenemos dos plantas, la Suquía, que produce 5,5 metros cúbicos segundo, y Los Molinos, que produce 2 metros cúbicos segundo. Entonces, con la particularidad de que el San Roque es más chico que Los Molinos, y que ya, digamos, el caudal que se puede extraer, dejando a un caudal, digamos, en el río, el que hace falta dejar en el río, ya está totalmente aprovechado. Entonces, la única forma que podés crecer a nivel de embalses es a través del dique Los Molinos. Entonces, por eso es que esa producción se va a llevar de 2 a 5 metros cúbicos segundo. Adicionalmente, la provincia está haciendo el acueducto Arco Norte, que va a traer agua de perforaciones de Colonia Carolla. Y en un futuro, digamos, por si fuese necesario, están trayendo el agua del Paraná. Ahora, el acueducto este que viene desde el Paraná. El acueducto que viene del Paraná. ¿Pero llega a la ciudad o es para las localidades más cercanas en el límite interprovincial? En realidad, ese acueducto es muy necesario para llegar hasta San Francisco, sí, porque en San Francisco no hay buena calidad de agua, hay falta de agua allí, entonces hasta ese punto sería muy necesario. Para la ciudad de Córdoba hay otras cuencas que se pueden seguir explotando. Por ejemplo, el río Anizacate tiene algunos acuíferos. Hay otros lugares donde todavía se puede seguir creciendo. Pero en un futuro probablemente llegue el agua del Paraná a Córdoba. Estamos hablando de 20 años, 15 años para adelante, ¿no? Más o menos. ¿Cuidamos el agua? ¿Cuánto consumimos los cordobeses? Bueno, ahí no le cuidamos tanto. Hay un promedio más o menos de 400 litros habitante día, que realmente para América Latina no es tan exagerado, pero para nivel mundial sí. Por decir algo, en Europa el consumo por habitante día es de 100, 150 litros habitante día. Creo que todavía nos falta conciencia, por eso es que insistimos mucho nosotros en la educación. ¿Y eso qué es? ¿El mal uso, la pérdida, esa gotera que tenés en el baño, filtración de una pileta? Bueno, en realidad yo creo que es, digamos, la gente que riega, sí, con agua potable sin saber lo que cuesta potabilizar 1 litro de agua. Creo que también en la medida que uno no tiene medidor en la casa, si el baño pierde, que pierda. Hay pérdidas internas que a veces los clientes desconocen, se dan cuenta cuando tienen algún problema estructural en la casa. Así es que, bueno, después tenemos algunas pérdidas en red que obviamente son las que más o menos se estipulan en el contrato y que son las que son habituales en un servicio de esta naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo trabajás vos, ¿no? Para que haya una conciencia? Yo recuerdo hace muchos años, ibas a Buenos Aires, Capital Federal, y veías a los encargados de edificio corriendo de la boca con el chorro de la manguera. Y nosotros veníamos de veranos muy complicados. No digo que quizás en los últimos años, acá en Córdoba la cosa ha estado mucho más tranquila, de todas formas, pero era como, no había una conciencia de sí, que el agua... Sí, esto de lavar las veredas con la manguera o lavar los autos en la calle, bueno, todo esto son prácticas que en el mundo no ocurren. Nosotros trabajamos mucho, te digo, creo que han pasado ya por nuestras plantas unos 28.000 niños de distintos colegios primarios y secundarios, donde le explicamos cómo es el proceso de potabilización, el valor que tiene el agua potable para la salud. Así que bueno, lo trabajamos desde ese lugar, trabajamos con ONGs, tratamos justamente de generar conciencia en la sociedad
Porque, bueno, la verdad que es un recurso escaso, más con el cambio climático, ¿no? ¿Cuánto tenés que cambiar la infraestructura? Digo, con el crecimiento que va teniendo la ciudad. Digo, vos hablabas recién de los kilómetros de caño, pero y de las plantas elevadoras, digo, pero ¿se requiere un cambio mucho más grande previendo el crecimiento que está teniendo la ciudad? No, ¿O ya no. se llegó a un límite No, de nosotros creemos que con la muy buena obra que está encarando la provincia, ya se está prácticamente empezando la ampliación de la planta Los Molinos, de 2 metros cúbicos segundo a 5 metros cúbicos segundo, la va a prácticamente igualar a la planta Suquía. Nosotros creemos que con eso, más la obra del acueducto Arco Norte, que también ya fue licitada y va a empezar a la brevedad, diría que para los próximos 15 años, 20 años, probablemente tengamos resuelto todo lo que es el abastecimiento de la ciudad de Córdoba. Obviamente que la planta de Los Molinos, una vez que vos potabilizás toda esa agua, necesitas todas lo que son las aducciones, impulsión, estación elevadora y todas las cañerías troncales para llegar a los otros puntos de distribución que tenemos, por ejemplo en Alto Alberdi, ¿no? Entonces, esas son obras de gran envergadura, pero creo que con buen criterio la provincia las está encarando y eso nos va a dar un margen para los próximos 20, 30 años seguramente. Recién hablabas, Héctor, del cambio climático. Hemos tenido primavera, en la que se viene también va a ser muy lluviosa, eso es lo que te permite quizás no tener el problema de años anteriores de sequía, donde había que cuidar mucho el agua porque estaban muy bajos los lagos y los diques. ¿Esta va a ser una temporada parecida? Aparentemente por el efecto del niño, creo, la niña, no sé exactamente, pero creo que sí, que va a haber bastante lluvia. Hoy los diques están casi como nunca para esta época, están bastante cerca del vertedero, del nivel de vertedero. Se asume quizás como un riesgo algunos incendios, porque si los incendios se producen cerca de las cuencas, digamos, que recolectan el agua, nos puede impactar también con taponamiento. ¿Pero qué es eso? ¿Que llueve y te lleva las cenizas? La ceniza, claro, llueve, las cenizas son arrastradas, digamos, por los distintos afluentes y cuando llegan a las plantas nuestras te pueden tapar, digamos, las rejas que tenemos rejas finas, toda una serie de elementos para contenerlas, pero cuando la ceniza no la puede contener. Entonces, cuando la ceniza pasa al proceso de potabilización, es muy grave. Entonces, cuando vos tenés una situación de esas, conviene cerrar la planta, esperar que pase y volver a reabrirla para la producción. Entonces, ahí tenés que trabajar con las reservas de las plantas, que no son tan grandes, son para 2 horas o una cosa así. Entonces, por eso hay que ir adecuando el proceso a algún bloom algal, a algún problema con cenizas. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos estudiado a lo largo de tantos años de trabajar en esto. Pienso, ¿no?, en los años que hemos tenido el faltante de agua, en los últimos 2, tienen que abrir las compuertas porque está tapado de agua. Sí. Y le decís, che, ¿y esta agua se nos va? ¿No hay forma de almacenarla? No, porque bueno, los diques tienen una determinada capacidad y no, el agua que se va, se va. No podríamos almacenarla más adelante, ¿no? Y tendrías que hacer, porque otro dique. Porque claro, pero si haces otro dique, luego tenés que conectarlo, porque esa agua la tenés que potabilizar. Entonces luego tendrías que tendrías que tener cañerías de agua cruda que te la lleven de nuevo a las plantas, es decir, no, cuando llueve mucho, pero no hay... Si tuvieras que sintetizarlo, para que entendamos el trabajo y la importancia de eso, ¿cuál es? Bueno, el proceso comienza, te diría, inclusive nosotros, comienza en la misma toma de agua del dique, porque nosotros tenemos sensores de calidad de agua que están a 30 kilómetros arriba de nuestra planta,
para ver qué calidad de agua nos está viniendo. Entonces, si el agua viene, si supongamos se produce un bloom de algas, nosotros con varias horas de antelación lo conocemos y adecuamos el proceso de potabilización para ese bloom de algas que sabemos que viene. Si tenemos algún problema con cenizas, también varias horas antes lo sabemos. Y entonces podamos tomar la decisión de cerrar la planta temporalmente, algunas horas. Entonces eso es muy importante. Luego cuando llega a la planta, tenemos unas rejas gruesas que paran los elementos más, digamos, de mayor volumen que puedan venir con el agua. Después pasa a unas rejas más finas. Después está el proceso de decantación. O sea, tenemos que, primero es floculación, que se llama. La floculación es cuando vos tratas de que todas esas partículas que están dispersas las podás armar en un floc, que es algo más grande, y una vez que tenés ese floc más grande, la decantas. Entonces, eso, nosotros tenemos unos floculadores dinámicos que se llaman pulsators. Entonces, de allí, del proceso de decantación, pasa al proceso de filtración, que es un proceso más fino, con filtros de arena, donde se la vuelve a filtrar el agua. Si es necesario, se le agrega cal, porque vos el agua tienes que tener determinado nivel de pH. Sí. Tiene que estar entre un 6,5 y 8,5 de pH. Entonces, si es necesario, se le agrega cal. Y finalmente va al proceso de cloración. La cloración se hace al final. La cloración es necesaria porque es lo que te garantiza que no tengas bacterias en el agua. No es simplemente abrir la canilla y que salga el agua que llega del San Roque. No, es un proceso bastante complejo. Es más, a todo esto que te relaté muy simplemente, si vos tenés un proceso de algas que contienen geosmina, la geosmina es este elemento que le provoca un gusto a tierra, un gusto muy repulsivo, digamos, al olor y al sabor. Nosotros hacemos lo que se llama dosificar carbón activado en polvo. El carbón activado en polvo es lo único que elimina sabores y olores de esa naturaleza en el agua. Entonces, cuando sabemos que el agua va a tener un alto contenido de geosmina, además de todo lo que te dije, le agregamos ese proceso también. Bueno, llevas muchos años en la industria. Después de haber visto todo esto que acabas de explicar, ¿cuánto cambió en tu casa y en tu familia el uso del agua? En tu casa vos decís, che, cierren el agua. En mi casa, te lavas los dientes y el agua corre. En mi casa se eliminaron las bañaderas, no existen bañaderas. No se deja correr el agua así. El lavado de platos es fundamental, no es tener la canilla abierta y darles. Mira, ¿con el medidor la gente ha sido más responsable? Sí, normalmente cuando uno recién lo instala hay una retracción, digamos, hay una baja en el consumo, después se adecúan y consumen un poco más. Pero está avanzando, ¿no?, el uso del medidor. Se está, digamos, aquí en Córdoba, no, en este momento está estabilizado en más o menos el 50% de las cuentas medibles, porque tenés que tener en cuenta que hay mucha gente que vive en edificios y los edificios no están preparados para hacer la medición individual de cada departamento. Cada departamento tendría que tener una bajada para poder medir el consumo. ¿Cómo detectar las pérdidas, no? Porque uno dice, los caños están bien abajo, pero ¿cómo las detectas? Bueno, nosotros tenemos varias formas de detectarlo. Por empezar, que tenemos bastante macromedidores en la ciudad, tenemos sectores regulados por presión. Entonces, y como eso está todo automatizado, cuando vos ves que en un lugar se dispara fuertemente la demanda, puede ser porque justamente hay una pérdida. ¿Y hay que implementar tecnología? Digo, ¿la inteligencia artificial está dentro de la tecnología de agua? Antes que la inteligencia artificial, nosotros lo que tenemos es el tema de búsqueda de fugas. Nosotros tenemos equipos especiales que ante una determinada evidencia que pueda haber un problema en un sector de la ciudad, aunque no se vea en superficie, tenemos gente que va con equipos y detecta esas fugas para tratar de cerrarlas lo antes posible. Primera cosa.
En segundo término, lo que estamos haciendo es, a través del centro de programación operativa que tenemos, estamos en una instancia previa a la inteligencia artificial, pero hemos creado ya algoritmos que nos permiten seleccionar aquellos lugares donde existen las pérdidas más importantes para poder dirigir nuestras cuadrillas en primer término en esos lugares. O sea, de acuerdo a criterios técnicos y operativos que tenemos, lo que hacemos es disponer que rápidamente vaya una cuadrilla a hacer el corte, por lo menos, de la pérdida de agua. Y eso a futuro, sí, estamos sentando las bases con toda esa base de datos. Ahí podés empezar a aplicar inteligencia artificial, que también lo tenemos previsto en un futuro próximo. ¿Cuál es el principal desafío que tenés, Héctor, estando al frente de una empresa tan importante? Y hemos hablado de la dimensión que tiene para la ciudad de Córdoba. Y mira, el principal desafío es que todos los días todo el mundo tenga el líquido vital para desarrollarse, para vivir, para su salud, que lo tenga disponible en su casa. Lo ideal para nosotros es que no se hable de nosotros, y para eso trabajamos incansablemente todos los días. Héctor, gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a vos, Luis, y bueno, un gusto haber estado acá en tu programa. Gracias. Era Héctor Randales, gerente general de Aguas Cordobesas. Gracias por acompañarnos. Sepan que todo el contenido de Referentes está en la página web de Telefe y en las redes sociales de Ya para el Mundo. Chao, hasta la próxima semana.